Bueno, aquí tenemos a la profesora Jacqueline Richer, que es profesora de la Universidad Central de Venezuela. Es abogado con su doctorado correspondiente en sociología, de manera que está muy, muy al tanto de toda esta problemática. Es interesante porque incluso se refleja en el lenguaje como lo usa la gente, que la gente tiende a identificar o hacer un paralelo entre trabajo y negro o trabajo negro e informalidad. Y no todo trabajador en negro es informal, ¿sí o no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, los términos no son sinónimos, porque informalidad refiere a un tipo de trabajo realizado en ciertas condiciones, con ciertas características, y trabajo en negro fundamentalmente refiere a trabajo ilegal en algunos países, ¿viste? O a trabajo sin acceso a la protección social, Ujú. o trabajo asalariado bajo mecanismos de fraude a la ley. Por ejemplo, que tú estás trabajando en una empresa y en vez de contratarte como trabajador asalariado, te contraten con honorarios profesionales Exacto. o que te hagan firmar un contrato mercantil y te hagan crear una compañía anónima. Yo me acuerdo que en los años 90 se hizo famosa una empresa de, de aerolíneas que los aviones los manejaban compañías anónimas y la gente que servía las aeromosas eran otras compañías anónimas. Ese es un típico trabajo en negro y no es informal. Exactamente. Son Gente contratada. gente altamente calificada, gente contratada por una empresa, ¿viste? Bien constituida, pero con un mecanismo de contratación que buscaba que no se les aplicara la legislación laboral, ¿me? Y no se les inscribía a esas personas en la seguridad social. Entonces, trabajo en negro refiere a trabajo sin acceso a la protección laboral y en general un trabajo, y ahí sí podría de alguna manera vincularse con algunas formas de trabajo informal, en un trabajo que también se denomina en la literatura trabajo precario, trabajo que implica altas jornadas, se trabaja mucho y se gana poco. Este es un término más bien, porque la gente aquí no está acostumbrada a tratar No. esto, es decir, no se entiende bien tal vez el significado del término porque no se utiliza. Ujú. Es decir, trabajo en negro es un término que se utiliza mucho en el sur de este Sí, continente, en Argentina, en Chile tal vez, más no, y en algunas partes de Europa también, ¿no? sí. Fundamentalmente el término lo acuñan los sociólogos, porque y el término viene efectivamente, conoce mucho el tema porque viene de Argentina. Ujú. Era un trabajo en negro porque era un trabajo oculto. ¿Oculto a quién? A los órganos de control, ¿viste? A los órganos de la seguridad social, a la inspección del trabajo. Era un trabajo que se desarrollaba al margen de la fiscalización que normalmente tienen todos los estados para el trabajo asalariado. Trabajo en negro se refiere a muchas modalidades de trabajo asalariado, un trabajo para un empleador en la cual a la persona o no se le reconoce la condición de trabajador asalariado o no se le cumple la ley. Claro. En Europa, por ejemplo, era un típico tema con los trabajos de las personas migrantes en condiciones de ilegalidad. Eso le iba a decir que los migrantes deben estar muy expuestos a ese tipo de opción, ¿no? De Es trabajo. en los países que tienen alta población migrante o que son receptores de poblaciones migrantes en condiciones de ilegalidad, porque tú puedes migrar de dos formas, es decir, haciendo los trámites correspondientes ante el Estado receptor que te va a recibirte para que te dé una visa de trabajo o utilizar la forma que normalmente se utiliza. Tú dices que vas de turista, te dan Claro. una visa por 3 meses y te quedas. O en otros países ingresas por los diversos caminos verdes que existen. En Estados Unidos fue famosa y sigue siendo famosa la frontera con Con México. México, claro. Y en Europa las famosas parteras o los barquitos que vienen llenos de migrantes desde África. Y también se presta mucho a que muchos de ese tipo de trabajadores terminen siendo prácticamente no asalariados, sino medio esclavos, ¿no? Es Son, decir, que se abuse de se ellos. abusa, se abusa porque como unas son poblaciones que están fuera de su ámbito natural, por decirlo, están en una condición doblemente vulnerable. Es decir, tú estás en un país diferente al de origen, en algunos casos no manejas el idioma del país de origen, entonces, y estás absolutamente en manos de las personas que te trajeron a trabajar a ese país. Así es. Por ejemplo, en nuestro caso,
puede ser la situación de esa población migrante, entre comillas, o contratada para las diversas misiones que está desarrollando el gobierno nacional. Sí, toda esa cantidad de chinos que dicen que hay, etcétera. La cantidad de trabajadores en la industria de la construcción haciendo misiones que son de origen chino, uno no sabe realmente ni cómo llegaron al país. Yo, por otro trabajo, estuve revisando las estadísticas del Ministerio del Trabajo sobre permisos para trabajar y no coincide. Sí, no, no No, existen, es decir, claro. en el 2014 el ministerio dio como 3.000 permisos para trabajar y de los cuales no había ninguno para chino. Ujú. Entonces, esa es una población que llegó al país contratada directamente por las empresas chinas que deben estar o por las empresas bielorrusas, porque en algunas construcciones bielorrusas también hay personal chino que no sabemos ni qué sueldo tienen, ni qué condiciones de trabajo, si Ni están dónde están, ni ni dónde cómo se están, mantienen, ni cómo... Ahora, hay igual una... con los cubanos. Exactamente. Ahora, hay algo que es indudable, es decir, ahí, por un lado, se benefician las empresas, por otro lado, están en un riesgo muy serio. También el Estado pierde mucho. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que hacen que ese trabajo no solamente se mantenga, sino que prolifere? Porque se prevé en los próximos tiempos un aumento considerable en América Latina de ese tipo de trabajo en negro. A ver, en Venezuela, ¿viste? Fundamentalmente también se está dando mucho trabajo en negro por el cierre de empresas. Ujú. ¿Viste? Al disminuir la cantidad de trabajo con protección laboral de empresas que inscriben a sus trabajadores en el seguro social, que pagan salario mínimo, que pagan prestaciones, al ver una contracción, la gente tiene que buscar formas de, De resolverse de su vida. resolverse. ¿Entiendes? Y también las empresas sacan la cuenta, ¿entiendes? Cuánto le cuesta un trabajador en momentos de alta crisis con inflación. ¿Entiendes? Entonces, acuérdate que el sistema de prestaciones sociales en el país en este momento tiene nuevamente la posibilidad de pagar las prestaciones sociales, la prestación de antigüedad con base al último salario. Y en un momento de inflación, en este año ya han habido varios aumentos. Entonces, la Claro, calculadora, eso es una espiral. claro, a la calculadora, al empresario, tienes dos elementos, ¿entiendes? El recálculo y el aumento salarial, y por otro lado, la ley de precios justos, que te pone límites a las ganancias y tienes una serie de productos sometidos a control de precio. Claro. Entonces, la calculadora para contratar trabajadores no te da. ¿Viste? Esa es una de las razones en nuestro país. En América Latina es la tendencia a tratar de burlar la legislación laboral. Ujú. ¿Entiendes? Porque un trabajador formal implica costos al empleador. Implica el costo de la seguridad social, implica el costo de pagarle vacaciones, implica el costo de que si la persona se enferma tiene que darle el permiso, aunque lo remunere la seguridad social. Claro. Es una serie de costos. Entonces, esas son las razones que llevan. Muchísimas gracias, profesora Richard, por haber estado con Ok, nosotros. Jacqueline Richard, muchas que ha gracias. venido a comentarnos este tema tan interesante y de tanta actualidad. Vamos. La Organización Internacional del Trabajo presentó en Lima, Perú, el informe Soluciones Eficaces, o sea, políticas activas de mercado de trabajo en América Latina y en el Caribe, en el que recomienda realizar una reorientación estratégica en el mercado de trabajo. En el caso de Venezuela, la ley orgánica del trabajo prevé la situación, la atención al trabajo informal. Aparecen en las leyes todos los tipos de trabajo que allí se encuentran, los define, los especifica y los remite a leyes especiales. En el trabajo informal se encuentra desde el trabajo de niños y niñas hasta los artesanos y todo el trabajo que se efectúa en los mercados a cielo abierto, todos quienes hacen trabajo por cuenta propia, que es una denominación también muy utilizada, especialmente por las organizaciones sindicales o las organizaciones que se han ido creando en Venezuela para tratar de atender el trabajo informal. En esto me quisiera referir especialmente a la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, se llama, ATRAEM, que los denomina trabajadores por cuenta propia.
Eso lo que quiere decir es que el trabajador no tiene un supervisor, no tiene un patrón. Él es su mismo patrón. La Organización Internacional del Trabajo califica este aspecto como la creación de las cadenas de valor cuyos componentes de la cadena generan trabajo. Esa adecuación de la cadena de valor y la completación de la cadena de valor en un país, pues genera trabajo. Si la completación de la cadena de valor no se ejecuta totalmente en un país, pues no produce los puestos de trabajo que la sociedad está requiriendo y promueve entonces la marginalidad o el trabajo informal. En el caso de Venezuela se da una paradoja mediante la cual la Ley Orgánica del Trabajo promueve el empleo, asegura el empleo, pero la misma actitud, el mismo objetivo de promover el empleo y la estabilidad genera el trabajo informal. Es decir, la misma ley entonces que está dirigida para proteger el trabajo tiene como consecuencia o tiene la consecuencia de producir el trabajo informal. Sobre el informe que comentabas, Maki, la OIT plantea que se debe actuar en ese sentido para enfrentar las consecuencias de la desaceleración económica que producirá el aumento del desempleo y la informalidad, así como para aumentar la productividad. Y a modo de advertencia, el informe indica que los logros obtenidos de la década del 2000 en términos de inclusión social y de calidad del trabajo se han estancado recientemente e incluso comienzan a revertirse. Según agrega la OIT, podría generar un estancamiento estructural que podría generar a su vez un aumento de desigualdad e informalidad. Y la señal de alerta está dada, pues la desaceleración de la economía seguirá impactando los mercados laborales de la región durante 2016 y los próximos años. Pero ellos insisten en hablar de soluciones eficaces, que no son otra cosa que políticas activas de mercado de trabajo, que constituyen un nuevo enfoque de políticas que simultáneamente actúan para actualizar las calificaciones, mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda de trabajo y promover la creación de empleos productivos. Este enfoque integrado es justamente lo que requieren ahora los mercados de trabajo de la región, ¿no? Fíjate que muchos países de América Latina tienen un sistema integrado de políticas activas de mercado de trabajo, aunque en los países donde se han implementado programas al respecto hubo resultados positivos. Esas políticas activas consisten en intervenciones para que la gente pueda acceder a una mejor calidad de empleo, mejorando calificaciones y también la productividad. Otro punto importante en este informe de la OIT es que destaca que Argentina, Brasil y Chile son países en los que hubo programas de capacitación, subvenciones de empleos y programas de apoyo, donde se observa un nivel de gasto en políticas activas del mercado de trabajo comparable a los niveles registrados en países de ingresos más altos. Sin duda que se impone la necesidad de avanzar en estrategias de desarrollo productivo y de capacitación de la fuerza laboral, que son esenciales para lograr un crecimiento más inclusivo y de desarrollo sostenible. Es por eso que las políticas activas de mercado de trabajo son una parte muy importante del arsenal de instrumentos que requieren los países de la región en este momento. De allí un acento sobre esta solución, María. Esa es la clave. Esa es la clave.